Bien, vamos a ver las características de lo que es el fluido salival. Pasa que están entrando de a uno. Eh, ahí está. No, ahí, ahí está. Bien. Eh, Les decía, el fluido salival, justamente una de las características que tiene, a diferencia del semen, que primero que es un fluido que vamos a encontrar con un material que tiene una mayor cantidad de agua. Es decir, que la concentración que presenta a nivel del material biológico es mucho menos contundente, fundamentalmente el material celular, ¿sí? Recuerde que en el fluido espermático lo que tenemos es una gran cantidad de células espermáticas, que esto es lo que lo caracteriza fundamentalmente. Y que una de las características que lo hacen relevante es justamente el antígeno prostático. Acá vamos a ver que, a diferencia del fluido que uno denomina esperma, la característica principal está en una de los principales componentes que tiene, que es la actividad enzimática de la amilasa, que justamente lo hace una prueba, que se puede ser una prueba de orientación, no de certeza, porque justamente comparte con otros miembros del reino animal, fundamentalmente en los mamíferos, la condición de también tener amilasa en el fluido animal, por ejemplo, de un perro o de otro animal. Con lo cual, sería solamente una prueba de orientación, ¿sí? No es de certeza. Ahora, la presencia, sí, como les dije, ver un ahora, de líquido células acuoso, es decir, epiteliales, tiene una gran lo hace cantidad de característico agua, porque ¿sí? justamente estas La células de presencia descamación está en la que se cavidad encuentran en toda oral la y cavidad oral normalmente lo son las que uno producimos puede hacer por dependiendo de tinción o ciertos examinar en estímulos. fresco Fundamentalmente para verificar también se la puede presencia dar de este por material el celular. tema de ¿Está claro hasta olores acá? o, Bien, o sigo. factores ambientales que a veces habrán escuchado este viejo relato del perro de Pavlov, en donde ese perro lo que hacía era ser alimentado mediante digamos, el sonido de una campana. Entonces, ¿qué pasa? Después lo que se vio, que solamente haciendo sonar la campana ya había secreción salival, es decir, que hay estímulos externos que ya provocan la salivación, la visión también, ¿sí? El ver un alimento, generalmente ese dicho que uno dice se hace agua a la boca, es porque ya nuestro sistema nervioso hace de que secretemos este líquido que es la saliva, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante la saliva? Fundamentalmente ustedes recuerden que en el aparato digestivo, que comienza en la boca, atraviesa el esófago, llega al estómago y termina en todo el intestino delgado y grueso y culmina con el ano, que es todo un tubo continuo, ¿de acuerdo? Que tiene justamente un material glandular, ¿sí? Glándulas anexas, que son las que le incorporan, ¿sí? Ciertas características para provocar la digestión. Dentro de la boca tenemos dos tipos de digestión. Una primera digestión es la digestión enzimática o química, ya que acá solamente sí vamos a encontrar una gran cantidad, ¿sí? De material que activa fundamentalmente a la amilasa, por ejemplo, la alfa-amilasa, y otros materiales que mantienen el pH. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Con lo cual, este líquido es muy rico en una parte iónica fundamentalmente y en la presencia de esta enzima, ¿sí? Además, lo que hace es humectar al alimento y provocar justamente, ¿sí? La primera etapa, junto con la parte mecánica, que es la masticación, ¿de acuerdo? Para que en la deglución el alimento ya haya formado lo que se llama bolo alimenticio, ¿sí? Que este bolo es una pasta que ya tiene ciertas características hidrolíticas que le da la amilasa que favorecen la digestión, por ejemplo, del almidón. Ustedes recuerden que la dieta generalmente de los mamíferos está dada por tres tipos de condiciones fundamentales: los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, ¿sí? La digestión de los hidratos de carbono, y esto es muy importante, comienza en la boca, ¿de acuerdo? La digestión de las proteínas comienza en el estómago y la digestión de los lípidos comienza en el intestino delgado. Por eso tenemos tres sectores en los cuales la digestión va siendo de que estos diferentes componentes de los alimentos vayan teniendo una particularidad dentro del sector donde comienza la digestión. Entonces, muy importante, digestión de hidratos de carbono en la boca.
comienza en la boca. Después se culmina en el intestino delgado. Digestión de las proteínas comienza en el estómago, culmina en el delgado. Digestión de los lípidos, a pesar de que hay una lipasa, ¿sí?, que está en la boca, pero que es muy poco activa. La lipasa fundamental está en el intestino delgado y secretada por el páncreas, ¿de acuerdo? Bien, varias lipasas, no hay una sola, ¿sí? Además, el aspecto que tiene la saliva, ¿sí?, es de un color prácticamente es incolora, o sea, no tiene un color apreciable, salvo que obviamente haya, ¿sí?, cuadros de sanguinolencia a nivel de la mucosa oral, ¿sí?, esos cuadros de gingivitis que pueden generar una inflamación de la encía y que pueden dar presencia de sangre, ¿sí?, a este material, o que haya otros pormenores que no tienen que ver con el aspecto normal. Y además no tiene sabor, ¿de acuerdo? El sabor que nosotros sentimos deriva de los alimentos, pero sí activa, tiene receptores en la lengua que hace que justamente ciertas partículas de la saliva haga que, dependiendo del alimento, si es ácido, es alcalino, es amargo o es dulce, las papilas gustativas, ¿sí?, la saliva lo que hace es realzar este sabor y las papilas gustativas pueden justamente tratar de identificar el tipo de sabor, ¿sí? Fíjense que prácticamente casi el 100%, el 99,5% es agua y el resto son solutos que están disueltos en este material que es un disolvente universal, ¿sí? Por eso que el agua suministra un medio como solvente para que justamente el alimento tome humectación, se disuelva y además, como les dije recién, los receptores del gusto puedan, ¿sí?, lograr distinguir estas partículas y poder saber qué gustos sí tiene el alimento que ingerimos. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta? Bien, sigo. Características fundamentales. Algunos gases disueltos, fundamentalmente oxígeno y dióxido de carbono. Iones como sodio, potasio, cloruro, bicarbonato y fosfato. Acá muy importantes son el cloruro, el bicarbonato y el fosfato, que los voy a mencionar más adelante. También puede haber urea y ácido úrico. Fundamentalmente hay inmunoglobulina A, porque la inmunoglobulina A secretora es un anticuerpo que se da con la secreción de ciertos fluidos, como por ejemplo el fluido intestinal, la leche materna y la saliva, en donde lo que hace es tapizar esta inmunoglobulina a todo el sistema digestivo fundamentalmente e impedir la incorporación de ciertos gérmenes, ¿sí?, y hace una primera defensa totalmente inespecífica, ¿sí? Además, se secreta una cantidad de moco que lo que hace es tratar de aumentar la densidad del medio e impedir que ciertos gérmenes queden entrampados y que puedan penetrar. La lisozima, con una acción bactericida, también es secretada por la leche materna y también es secretada por las glándulas del lacrimal. Esta enzima es una enzima que tiene acción bactericida, es decir, lo que impide es la proliferación de microorganismos. Y fundamentalmente la alfa-amilasa o pitilerina, que lo que hace es hidrolizar el almidón. Ustedes recuerden que el almidón es un polisacárido. Este polisacárido tiene una estructura en la cual tiene una estructura primero lineal, muy lineal, en donde las moléculas de glucosa se alinean por enlaces alfa 1,4, pero después presenta ciertas ramificaciones alfa 1,6, es decir, a diferencia del glucógeno, que también está formado por glucosa, pero que es altamente ramificado, el almidón es pobremente ramificado, ¿sí? Pero es un hidrato de carbono que presenta, ¿sí?, innumerable cantidad de glucosas, con lo cual la masa molar o el peso molecular no se estima. Es un polisacárido que se disuelve muy pobremente en agua, ¿de acuerdo? Es muy poco soluble en agua, por eso justamente la amilasa termina haciendo la hidrólisis del almidón, quedando generalmente dextrinas y glucosas sueltas. Y esto se incorpora a la digestión y termina de hidrolizarse en el intestino con una segunda beta-amilasa que ahora proviene del páncreas, ¿de acuerdo? Es decir, que son dos amilasas distintas. Esta es la que tiene mayor poder hidrolítico, mucho mayor,
Por eso generalmente uno la puede encontrar como un marcador diferencial, ya que en los otros fluidos la amilasa es con una acción hidrolítica mucho más pobre, o sea, la acción enzimática no es tan contundente como la que está en la saliva. De ahí que la tomamos como un mecanismo diferencial. Características de los que dije recién. Los iones cloruro lo que hacen es activar la amilasa salival, es decir, actúa como un catalizador de la acción enzimática. Y los iones bicarbonato y fosfato, que los tienen ahí abajo, actúan como aceptores de protones. Es decir, son bases conjugadas que lo que hacen es aceptar un protón y de alguna manera poder pasar ¿sí? a un en este caso, a un componente que lo que hace es mantener el pH en el rango de la neutralidad, ya que la amilasa es activa a pH neutro o ligeramente alcalino. Ya en el estómago, esta amilasa, con el pH ácido del estómago, no es activa, se destruye, se desnaturaliza, y por eso tenemos una segunda amilasa proveniente del páncreas, porque ustedes pensarían, ¿por qué si hay una en la boca, hay una en el intestino? Justamente por esto, porque las dextrinas que atraviesan el estómago sin ninguna característica de hidrólisis, terminan su hidrólisis en el intestino dando moléculas de glucosa o a lo sumo tetrosas, o sea, unidades de 4 moléculas de glucosa. De ahí que el sistema buffer sí amortigua los cambios de pH, ya que los alimentos que ingerimos fundamentalmente son ácidos. ¿Sí? Ustedes recuerden que la dieta que tenemos, ¿sí? Generalmente en toda Latinoamérica y fundamentalmente en gran cantidad del mundo, es una dieta ácida. Los cítricos, ¿sí? El tomate, el vinagre, etcétera, hacen de que los alimentos tengan una característica ácida, no alcalina. La alcalina tiene las nueces, sí, algunas verduras, etcétera, pero la mayoría son componentes ácidos. Nuestra dieta es muy rica en componente ácido. De ahí también los problemas que tenemos a través de la higiene y del cuidado de la dentición, ¿sí? Porque justamente actúan como abrasivos. Bien, me estoy metiendo en la odontología, no tiene nada que ver. Características. Normalmente secretamos aproximadamente, dependiendo también de la ingesta de alimentos, el punto del año, etcétera, 1 litro de saliva por día. La secreción está dada a nivel nervioso y actúa cuando uno ingiere o cuando uno ¿sí? coloca algo en la boca. Por eso, por ejemplo, vamos a ver después que una persona que está amordazada o que se le tapa la boca, automáticamente secreta saliva, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente si ya la presencia de algo en la cavidad bucal hace de que secretemos saliva. Yo estoy hablando ahora y estoy secretando saliva porque mi lengua se está moviendo y automáticamente tengo secreción salival. Fíjense lo que pasa cuando ustedes van al dentista, que les colocan ese aparatito para que succione la saliva para que el dentista pueda trabajar, ¿sí? Porque al tener la boca abierta y al ingresar cosas a la boca, automáticamente tenemos secreción salival, ¿sí? La producción, fíjense que está relacionada fundamentalmente con un ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir? Que no es constante en todo el día. En la noche, obviamente, por menor movimiento, etcétera, tenemos menor cantidad de saliva. En los chicos muchas veces pasa que encontramos que en la almohada puede haber secreción salival porque se colocan boca abajo y al colocar la boca abierta, ¿sí? Respirar mal, en la almohada secretan saliva. La composición obviamente varía, como les dije hoy, dependiendo fundamentalmente de fenómenos ambientales como el olor de los alimentos o la visión, cuando uno pasa, por ejemplo, con un lugar donde expenden alimentos, donde hay secreción y fundamentalmente donde hay cambios en el pH. Las glándulas que secretan las tienen ahí en la imagen, ¿sí? Tenemos la glándula sublingual por debajo de la lengua, la submaxilar que está pegada al maxilar y la parótida que está en el costado donde termina el maxilar, donde se une el maxilar superior del inferior, ¿de acuerdo? Estas glándulas secretan esta sustancia fundamentalmente para la acción de la digestión, ¿de acuerdo? Y el mucus actúa como un agente lubricante, facilita fundamentalmente la masticación y aparte sí favorece el entrampamiento de ciertas sustancias y la digestión hacia el esófago luego de la deglución. Recuerden que nosotros tenemos entre ¿sí? el esófago
y fundamentalmente la faringe, una especie de válvula que se llama glotis y epiglotis, que justamente lo que hace es que el alimento vaya hacia el esófago y no que se vaya hacia la cavidad respiratoria, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. Elementos importantes, ¿sí? Fíjense que ya en 1831 Erhard Friedrich ya postuló la función de la amilasa salival como un índice diferencial de este fluido. Mucho después, fíjense, más de 100 años, en 1928, Müller, ¿sí?, concibe esto como un objetivo a través de lo que son delitos, a través de lo que es la pericia forense, para poder validar justamente la presencia de saliva en una superficie dada. Y además, la presencia de células de descamación epitelial que hay en la boca. Ustedes fíjense que han visto en las películas, cuando se le toma a un presunto delincuente, ¿sí?, una muestra de ADN, generalmente se puede utilizar un hisopo y hacer un raspado de la mucosa salival, de la mucosa oral, con lo cual en la mucosa oral, en la boca, en toda la epidermis que tenemos células de descamación. De acá se puede extraer, pues son células nucleadas, se puede extraer ADN y ahí hacer una prueba fundamentalmente a través del perfil de ADN del individuo. Hay un él que es del, ¿no? De él es o del, me quedó mal la palabra, ¿sí? Justamente del perfil que tenemos para poder hacer un mismatch. Después les voy a dar unas cositas que encontré fundamentalmente del CODIS, ¿sí?, y de las bases que utiliza el FBI para hacer la corroboración del ADN. Eso es bueno que lo sepan. Elementos importantes, fíjense que la saliva en sí, el líquido, carece de ADN, pero está, ¿sí?, en la presencia de estas células epiteliales en donde se puede extraer ADN y así confrontar el perfil con un perfil del presunto delincuente. Importancia forense. ¿Dónde radica? Fundamentalmente en delitos que pueden ir desde una simple agresión, ¿sí?, en donde hay un contacto en la saliva, en una prenda, puede ser en una mordida, puede ser una violación o un homicidio. Y fundamentalmente en los delitos que se pueden dar, por ejemplo, por secuestros, en donde en la víctima hay está amordazada, y en ese lugar, por ejemplo, ustedes van a un lugar, a un escenario del crimen, y encuentran, ¿sí?, una prenda o algo donde se hizo, ¿sí?, por ejemplo, este acto, y donde se puede, de acá, poder encontrar fundamentalmente restos de saliva, fundamentalmente porque en la mordaza uno tiene la boca prácticamente ocluida y puede secregar saliva, aparte por, obviamente, el hecho a través del estrés, etcétera, y en donde también puede haber sangre, etcétera. Generalmente, pues le decía, generalmente en la boca no hay sangrado, salvo que pueda haber heridas, que pueda haber, por ejemplo, cuadros de inflamación a través de las encías, etcétera. Ahí sí, pero si no, generalmente vamos a encontrar solamente células epiteliales. Sí, te escucho. Mira, ahí yo les encontré, sí, yo ahí les encontré ciertos reactivos, que obviamente son reactivos que se proveen en forma cerrada, que son comprados como los reactivos que se compran para hacer el dosaje de drogas, etcétera, en donde ahí les dice la cantidad. Pero ustedes piensen, si uno tiene, por ejemplo, una prenda y puede cortar un rectángulo y esto colocarlo en fisiológica, y después, o en agua destilada, sería acá mejor para no cambiar el componente iónico, porque acá no tenemos hematíes, no habría problema, ¿sí? Luego con esto uno puede hacer la prueba de la milasa y ahí ya tener, por ejemplo, una prueba de orientación. Y luego, centrifugando esa muestra, ¿sí?, a bajas revoluciones, siempre recuerden esto, porque si uno centrifuga a altas revoluciones, destruye el material celular. Si yo lo centrifugo a bajas revoluciones, voy a tener el contenido celular en el pellet. Luego el pellet lo puedo de alguna manera reconstituir y de ahí hacer análisis del epitelio y obviamente hacer análisis de ADN. Es decir, ustedes recuerden que para las muestras de ADN con microgramos basta y sobra. Es decir, que no hace falta mucha cantidad. No es que el individuo tiene que secretar mucha saliva. Con una pequeña cantidad que pueda haber sobre el lugar, si hay material celular suficiente, obviamente,
¿sí? Nos puede dar un indicio y luego una corroboración. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bien. Fíjense que acá les puse que se debe indagar sobre el agresor si dejó rastros, como les dije hoy, de saliva en la víctima, ¿sí? Que puede ser, como ejemplo, como les dije, por ejemplo, una mordida, en un beso, etcétera, en alguna parte o en una remera, en una parte donde podamos encontrar restos de saliva. Obviamente que siempre, ustedes recuerden esto, la prueba de sangre es la prueba que uno determina gold standard, porque es la prueba que generalmente no nos da un indicio de tener una duda, ¿sí? Después de ahí, dependiendo también la delicción, por ejemplo, en una violación la prueba que vamos a buscar es semen generalmente, ¿sí? Y en esto, como les digo, dependiendo del acto delictivo, uno puede encontrar restos de saliva o no. Si encontramos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que han visto en las películas cuando buscan en un vaso, nunca han visto esto, cuando recogen el vaso, no solo para las huellas, sino para justamente donde colocó la boca el delincuente encontrar rastros de saliva. De ahí se puede hacer un hisopado y del hisopo después enriquecerlo y de ahí tomar las pruebas para el ADN. Es decir, acá podemos encontrar en fundas de almohada, en colillas de cigarrillo, en picos de botella, en los bordes de los vasos, en cualquier lugar donde uno pueda encontrar, por ejemplo, en sobres de estampillas, etcétera, donde uno pueda encontrar restos de saliva. Donde uno puede evidenciar, porque hay una prueba de amilasa positiva, hay material celular, y bueno, ahí podemos después identificar, si tenemos obviamente la muestra del presunto delincuente, podemos corroborar el ADN. ¿Está claro esto? Se siempre tiene que concluir, tiene que haber una concordancia entre las dos cosas. Ahí tienen lo que les dije recién, ¿ven? Colillas de cigarrillos, en chicles, en sobres, ¿sí? Y ahí la muestrita que uno busca de saliva en un Eppendorf. O sea, es lo que yo te respondo respecto de vos. Es una muestra que generalmente no es muy representativa, no es un reguero de sangre. Es una muestra que puedo encontrar en un lugar que hoy en el peritaje la puedo evidenciar como posible saliva, la recojo y cuando la envío al laboratorio de ahí hago las pruebas concluyentes, ¿sí? Mordeduras, ¿las ven acá? Hisopados que puede haber en la víctima, donde puede haber dejado, por ejemplo, donde dice, sí, a mí lo que me hizo me agredió, se me acercó y lo que puedo tener es que sí, tengo restos de saliva en el cuello, o en otro lugar. Y obviamente el hisopado que se le puede hacer directamente sobre la mucosa oral, eso es muy importante, porque ahí uno puede obtener muestras de descamación, ¿está claro? Búsqueda y recolección. Después con Anabel van a hablar mucho más de esto, ¿sí? Pero generalmente yo lo que les pude encontrar es que podemos encontrarlo sobre telas, fundamentalmente manchas que son generalmente blanquecinas o amarillentas, va a depender del tiempo en el cual esa mancha esté. ¿Sí? En el suelo da esto de apariencia de rastros de caracol. Generalmente en soportes puede presentar, dependiendo del tiempo y también de la sequedad, costras o escamas, y generalmente si son muy pequeños puede aparecer una mancha como cuarteada. Esto va a depender obviamente del lugar de la escena y lo que puedan recoger ustedes. Piensen que para cada escenario obviamente la presencia es distinta, no siempre igual. Bien, vamos a la prueba de la amilasa. Recuerden que es una prueba solamente orientativa. No es una prueba, sí, confirmatoria. No es de que yo pueda decir sí, porque tengo amilasa, no. Porque la saliva está también en otros fluidos, ¿sí? Obviamente en menor concentración enzimática la amilasa, pero además tenemos que entender que también puede cruzarse, ¿sí? Con otros animales. O sea que también, si por ejemplo hay qué sé yo, no sé, perros en el lugar, también podemos encontrar restos de saliva y esto no implica que sea humana. Para eso tenemos que tener algún test que sea inmunológico. Los hay, ¿sí? Test inmunológicos donde yo puedo ver si la saliva es humana. No, yo no encontré en el mercado argentino, pero afuera sí hay. En donde uno puede hacer, como hacen el EMCHEC, por ejemplo, para ver que es sangre humana, pueden hacerlo para saliva que sea humana. Sí. Los niveles enzimáticos, fíjense que son 50 veces más altos que en el resto de los fluidos. De ahí que la actividad enzimática sea muy importante y uno la pueda diferenciar con otras, ¿de acuerdo? La técnica que yo les encontré que se utiliza normalmente es difusión en gel. Yo sí utilizaba para otras cosas, ¿sí? En el laboratorio, pero es más, para la tesis utilicé esto, ¿sí? Para otras técnicas, pero es muy sencilla.
ahora les voy a dar las características, pero uno lo que tiene es que el gel es un material que lo que es un polímero de algas, ¿sí? Eso es la garosa, o que es parecido a la gelatina para que la puedan entender. Y lo que es un material en polvo que uno le incorpora agua destilada, lo calienta y luego al enfriarse solidifica y queda como si fuera una gelatina, es decir, semisólida o sólida, dependiendo de la cantidad de gel que le agregamos. ¿Está claro? Ahora, uno esto lo puede hacer en una placa de Petri. Le hace orificios, pero si justamente el gel lo prepara con una base de almidón, vayan pensando esto, cuando yo agrego saliva sobre el orificio, o sea, hago orificios con un sacabocados, y en ese gel lo que hago es dejar saliva toda la noche. Lo dejo overnight toda la noche. Y cuando a la mañana lo revelo con Lugol. El Lugol tiene la particularidad de cuando se añade con el almidón, genera un complejo de color azul. ¿Por qué? Porque el Lugol tiene la particularidad de penetrar adentro de ese polímero, unirse, enlazarse y generar un complejo de color azul. ¿Qué pasa? Si hay amilasa presente, difunde a través del gel. Donde difunde, lo que hace es, durante toda la noche, de alguna manera hidrolizar el almidón, con lo cual no voy a tener almidón presente. Cuando yo agrego al Lugol, lo que veo es un halo de inhibición, es decir, voy a ver todo azul, pero alrededor del orificio voy a ver una zona que me queda blanca, o sea que me queda sin colorear. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay almidón, lo hidrolizó. Esa sería una muestra positiva, ¿sí? Si en cambio yo le agrego diluciones o le agrego un control negativo, o sea, un líquido que no tenga saliva, lo que tengo que ver es alrededor del sacabocado donde hice el orificio, ¿sí? Y donde sembré ese líquido que no tiene saliva, encontrar que hay toda presencia del Lugol, es decir, todo color azul, porque justamente porque no hubo inhibición, no hubo acción enzimática, ¿de acuerdo? Acá les voy a mostrar algunas fotos para que lo puedan entender. Bueno, acá está lo que está en los manuales, el procedimiento. El buffer se hace a pH 6,9. Por eso fíjense que lo que se adiciona es fosfato disódico y monosódico como tampones, como sustancias para mantener el buffer en este rango de pH. Luego se agrega cloruro de sodio como un estabilizador y se lo lleva a volumen. Luego el gel, en vez de disolverlo con agua, se disuelve en buffer y se le agrega una cantidad de almidón. Esto se calienta, luego se deja enfriar, dentro de la placa se plaquean, se deja solidificar, luego se realiza con un sacabocados, ¿sí? Los agujeritos, y luego se les coloca directamente la muestra, con controles negativos y positivos y con diluciones. Se coloca toda la noche y luego se agrega Lugol, una dilución 1 en 100. Se deja reposar 10 minutos y se ve el revelado. Lo que está azul es porque no hubo acción de la amilasa. Lo que está con un halo es porque hubo acción de la amilasa. Y uno puede medir ese halo, es decir, puede medir el diámetro de esa circunferencia. Con lo cual me puede dar una idea de la acción de la amilasa si yo ya coloqué un estándar. Acá yo les traje, esto es lo que aparece generalmente en los manuales, ¿ven? Esto es una muestra problema y otra muestra problema, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese, dilución de saliva 1 en 100. Un halo, es decir, un diámetro de 20 a 25 milímetros. Dilución de saliva 1 en 500. Como la dilución es mayor, el halo tiene que ser menor. Y acá está. Orina sin diluir. La orina, fíjense que tiene muy poco, ¿sí? Suero sin diluir y semen sin diluir. Y acá están los halos que pueden aparecer, ¿de acuerdo? Se toma como referencia un diámetro formado del control de saliva 1 en 100. Positivas los que tengan halos iguales o superiores, negativas los que tienen halos inferiores. Que son similares a estos halos que ven acá. Yo no pude pintar esta placa, ¿sí? Pero se tendría que ver así. La placa así, con los halos de inhibición y acá todo el resto azul. Con lo cual uno ve que acá hubo de alguna manera presencia justamente del Lugol con el almidón, pero acá hubo ausencia porque justamente hay un halo de actividad enzimática.
En esta diapositiva lo que pueden ver es los halos de inhibición que se dan en la muestra A y en la muestra B, en donde al actuar la amilasa hay una inhibición de la reacción entre el lugol y el almidón. También hay una dilución 1 en 500 y 1 en 100, que fíjense que son distintas. Un control positivo de acción de la amilasa y un control negativo donde obviamente no se coloca saliva, se coloca solución fisiológica, nada más para ver el control de la difusión, nada más. Bien, prueba de confirmación. Para prueba de confirmación sí podemos ver células epiteliales. Las células epiteliales que provienen justamente de toda la mucosa oral son células pavimentosas y también puede haber cilíndricas que pueden aparecer a través de las vías respiratorias. Ahora recuerden que las células se pueden hacer en fresco o se pueden teñir, por ejemplo, con azul de metileno, simplemente. Una coloración muy simple con un reactivo primario, ¿sí? Que lo que es un reactivo color azul, que lo que tiñe justamente son los núcleos de color azul y todas las células quedan color azules. Pero se identifican por el tipo de células que son, ¿sí? Que son monoestratificadas, etc. Y después, por último, el análisis de ADN, como ya vieron ustedes. ¿Sí? El análisis de ADN, ustedes recuerden de que a través de la extracción del ADN en el laboratorio uno puede hacer, ¿sí? La amplificación de estos fragmentos por PCR y luego poder ser evidenciados, por ejemplo, por rayos X, por quimioluminiscencia. Y acá estaba lo que les dije yo, que es el CODIS. Que a ver si me lo abre. Ayer me puso error y después me lo abrió.